El origen y la expansión de la Ilustración comenzó en Gran Bretaña y las Provincias Unidas, y de ahí se extendió al resto de países, Francia, España, Portugal, y poco a poco, bueno, pues se llevaron a cabo las ideas ilustradas en todo el continente europeo primero y más tarde en otros continentes como América y Oceanía. Entre 1680 y 1750 la Ilustración comenzó en Gran Bretaña y las Provincias Unidas y se difundió a otras zonas de Europa como Francia, algunas regiones de Italia y de los estados alemanes. Desde mediados de siglo, hacia 1750, su expansión se generalizó por toda Europa y Francia se convirtió en el centro de esa difusión del ideario ilustrado. A las ideas acompañaron reformas en las grandes monarquías europeas, entre ellas Prusia, Austria, España, Francia y Gran Bretaña, y se le conoció este periodo como el reformismo ilustrado, que se situó entre 1760 y 1789. Hay que decir que Gran Bretaña, o la monarquía parlamentaria, comenzó la Ilustración, con ello también las Provincias Unidas, porque era una república parlamentaria, y en el resto de Europa era el absolutismo, es decir, monarquías absolutistas. Y es verdad que en Gran Bretaña se intentó llevar a cabo bueno, la monarquía absolutista, que era bueno, la que existía en Europa en el siglo XVIII. Claro, a partir de ahí es verdad que se fue Gran Bretaña y Provincias Unidas, como he dicho. Luego más tarde fue a Francia, a algunas regiones de Italia, también a algunos estados alemanes. Y ya a partir de ahí, a mediados del siglo XVIII, se trasladó por toda Europa. Y además la difusión del ideario ilustrado comenzó en Francia. De ahí, bueno, pues que las grandes monarquías llevasen a cabo reformas. Prusia, Austria, España, Francia y Gran Bretaña. Y se le denominó a este periodo como reformismo ilustrado, que se situó entre 1760 y 1789, que es justo cuando comienza el estallido de la Revolución Francesa, que con la Revolución Francesa y la Revolución Americana se produce un cambio de paradigma en la sociedad de bueno, de la que somos herencia de la actualidad en estos dos últimos siglos, claro decir, los 200 años de historia reciente, porque es cuando se producen los cambios, las monarquías constitucionales, entre comillas, algunos países, otros tardaron más, entre ellos España, Portugal y otras zonas también bueno, del sur de Europa, Italia y también, bueno, Grecia. Pero bueno, fue más o menos monarquías ya centradas en la Constitución, que se empezaron a realizar, y bueno, algunas eran repúblicas, como Francia. Que es verdad que bueno, Francia tuvo un periodo entre monarquías, imperios y repúblicas durante gran parte del siglo XIX. Los focos principales fueron las ciudades portuarias, Amberes, Londres o Hamburgo, y las grandes capitales de la Europa del siglo XVIII, París, Viena, Madrid, Lisboa, Berlín o San Petersburgo. El mundo rural estuvo alejado de estos nuevos aires renovadores que traían los pensadores ilustrados. Claro, las principales ciudades portuarias es donde destacó el foco de la ilustración, como fueron Amberes, Londres o Hamburgo, es decir, al final Provincias Unidas, Gran Bretaña y algún estado alemán, pero también las grandes capitales de la Europa del siglo XVIII tuvieron un papel destacado. París, Viena, Madrid, Lisboa, Berlín o San Petersburgo. El mundo rural estuvo alejado de estos nuevos aires renovadores que traían los pensadores ilustrados. Es decir, era una nueva idea hacia la crítica hacia bueno, el antiguo régimen. Veían que las monarquías absolutistas pues, cada vez tenían más problemas y bueno, pues que el régimen en sí absolutista de los monarcas iba poco a poco decayendo. De ahí que luego comenzasen, como he dicho, la revolución en América, las colonias americanas, luego en Francia y de ahí bueno, América Latina o directamente los de la guerra de la independencia española. La Ilustración fue un fenómeno europeo, pero pronto se extendió por muchos de los territorios coloniales de las potencias europeas, especialmente América Latina y del Norte, así como Australia. Hay que decir que la Ilustración comenzó en Europa y de ahí se extendió las ideas ilustradas hacia otras zonas del mundo, entre ellas América Latina, también bueno, América del Norte y también hacia Oceanía. Las ideas de la Ilustración provocaron las independencias de las colonias de América del Norte. Entre ellas, los colonos americanos se independizaron de su metrópoli británica, pero esto también se extendió hacia América Latina, que se independizó de su metrópolis española y portuguesa. Cuba y Puerto Rico se independizaron en 1898, tras la guerra hispano-estadounidense, y Filipinas también se independizó en Asia.
de la metrópoli española, Filipinas. Hay que decir que también la Ilustración provoca el estallido de la Revolución Francesa, un periodo muy destacado en el panorama europeo y bueno, ya en el panorama internacional de la Europa de finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, de ahí que luego se extendiese hacia la Guerra de la Independencia Española y el resto de oleadas revolucionarias. Entre 1820, 1830 y 1848 se produjeron un montón de oleadas revolucionarias por parte bueno, de figuras políticas y también militares para intentar llevar a cabo las monarquías constitucionalistas en Europa. Y bueno, luego las repúblicas también. La América Latina también fue, bueno, la gran mayoría de los países, o bueno, sí, de los países de América Latina, fueron repúblicas. Es decir, ya se comenzaba a ver un nuevo sistema de gobierno, que ya no era solo la monarquía, sino que había repúblicas. Finalizo, comento que tengo grado de historia, y esto al final es la evolución de la Ilustración, donde comienza Bretaña y Provincias Unidas, de ahí luego al resto de países de Europa, entre ellos Francia, unos estados alemanes y bueno, también regiones de Italia, España, pues también bueno, se puede hablar de Alemania, de los estados, y bueno, otras zonas. De ahí luego que surgiesen las renovaciones en torno a las monarquías, por la cual, bueno, la Ilustración tuvo medida en todas las monarquías europeas y también en las Provincias Unidas. Y si os ha gustado, darle a like, suscribiros y comentar. Adiós.